Abogado, buenos días, ¿me escucha? ¿Qué tal, Nelson? Buenos días, te escucho bien. Abogado, ¿cómo está? Muchas gracias. Nuestra conversación el día de hoy es para hablar sobre lo que nos deja la señora Viteri dentro de su administración. Pero yo quisiera, como abogado que está hoy en su despacho, me dé su criterio acerca de lo que está ocurriendo en el país antes de ir con el tema. Hoy el Ecuador se levanta, abogado, con la firma de la muerte cruzada. Díganos, ¿qué piensa usted? Así es, bueno, realmente es histórico, ¿no? Es la primera vez que estamos viviendo una situación como esta, es la primera vez que vamos a tener una situación desde la vuelta a la democracia de un presidente legislando vía decreto ejecutivo. Creo que realmente no tenía otra opción, creo que esto debe de haberse hecho ayer, Ok. esto debe de haberse hecho durante la comparecencia del primer mandatario a la Asamblea Nacional. Me parece débil la presentación que tuvo el presidente ayer. Esos 50 minutos quedaron debiéndole al país. Creo que más bien debió de ahí haber presentado el tema y evitar que se sigan gastando recursos si la idea era decretar la muerte cruzada, cosa que todos los analistas políticos le han dicho que es lo que debía de hacer hace ya siquiera 2 semanas, ¿no? Claro. Cuando era claro que no tenía los votos para salvarse. Pero bueno, lo ha hecho hoy. Ujú, Tenemos que vivir una situación que no hemos vivido antes ujú. y habrá que ver es que la Corte Constitucional cumple el papel que le da la Constitución en este caso para poder regular que esos decretos ejecutivos o esos decretos ley del primer mandatario no violenten la Constitución de la República durante esos 6 meses, ¿no? Lazo no es que tampoco va a poder y hacer lo que le da la gana, es decir, son 3 meses que vamos a tener que esperar para las elecciones. Abogado, no es que Lazo puede coger y puchica, volverse loco. Así es, de todas maneras es un presidente constitucional, ¿no? No es que sea Claro, declarado dictador, esta es claro. una figura constitucional, tiene que estar enmarcado en la Constitución, no creo que es mucho lo que pueda hacer en 6 meses, como bien lo has dicho, Tres nomás, tres. tiene que, exacto, además va a llamar a elecciones como ya lo ha hecho, vamos a tener una campaña y vamos a tener una elección de nuevas autoridades. Entonces no creo que tenga la posibilidad de hacer nada. Él un poco en su discurso lo ha planteado como que va a ser los grandes cambios que el país necesita en estos Imagínese. meses. Y realmente es simplemente un discurso esperanzador para no mostrarse derrotado, pero realmente sabemos que la realidad política es otra, ¿no? Está derrotado, el Poder Ejecutivo ha perdido, y si bien es cierto la Asamblea se ha ido a su casa, el presidente también se va, sino que en unos meses más. Claro, por eso el tema de la muerte cruzada y por eso creo que al final del camino, creo que está bien, creo que fue, no sé, siento que fue la mejor salida porque si subía Borrero no había muchas certezas, no había claridad y ahora tenemos la oportunidad de poder refrescar el país, abogado, con nuevas autoridades. ¿Cree usted que esto sí realmente podría marcar por lo menos una esperanza? Es decir, tener un presidente, cualquiera que sea, la gente lo decidirá, y nuevos asambleístas. Sí, realmente, Nelson, recordemos que en un país tan inestable en su democracia como es el caso del Ecuador, este tipo de figuras se pusieron precisamente para evitar golpes de Estado. Ok, Entonces, perfecto. es una salida constitucional, no ha habido un rompimiento del orden constituido, es una salida constitucional, el presidente tiene la atribución de hacerlo, la ha utilizado, a mi manera de ver, ha esperado hasta el último minuto, Claro. pero la ha utilizado y es constitucional. Obviamente esto, aun cuando nos pueda parecer una especie de desequilibrio constitucional, realmente genera equilibrio constitucional a largo Ujú. plazo y lo que vamos a tener es nuevas elecciones y aires frescos, ¿sí? Que planteará la posibilidad de que el pueblo vuelva a elegir autoridades en un lapso inferior al que estaba previamente establecido, ¿no? Así es. Bueno, que así sea. Ojalá. Vamos a seguir con el tema más adelante, pero también queríamos hablar con usted, abogado, sobre otro de los temas que tampoco es ajeno y es el tema de las nuevas autoridades, ¿no? Nos hemos refrescado, hay un nuevo alcalde en Guayaquil, pero esto no quiere decir que la anterior administración se queda en calma o tranquila o sea lo que sea que hice, quedó atrás porque ya Aquiles es el alcalde y a mí ya no me molesten. Abogado, todos los procesos de Viteri, ¿en qué quedan? Bueno, Nelson, sí, como tú lo has dicho, efectivamente, hay una responsabilidad política que fue pagada por Cintia Viteri, ¿no? El momento en que perdió abrumadoramente las elecciones, porque si recordamos las últimas elecciones, no solo viendo el porcentaje de votos del alcalde electo, sino viendo todos los que votaron por otra opción que no fuera ella,
Estamos hablando de que un 70% de la ciudad le dijo basta a las arbitrariedades y a las ilegalidades de Cintia Viteri. Entonces, la responsabilidad política está cumplida, pero eso no cumple la responsabilidad jurídica o penal, que sigue existiendo. Lo que pasa es que, como tú sabes, a pesar de que existen las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía General del Estado, hay también una orden no escrita, que espero que ahora sea derogada, que no permitía que se investigue a Cintia Viteri y que no permitía que se investigue las ilegalidades que se hacían en el municipio de Guayaquil. Ella, los concejales, los jefes departamentales y todo este grupo que estaba enquistado ahí en el poder público de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Entonces, es lógico, esos procesos están abiertos, los procesos no han terminado y hay muchas otras cosas sobre las que no hay procesos penales porque la gente no quiso iniciar acciones penales porque la fiscalía no investigaba, pero que hay responsabilidades o hay cambios o hay revisión administrativa. El nuevo alcalde ha dicho que va a entrar a revisar cada departamento, cada lugar, cada fundación, etcétera, para hacer un análisis real de la situación. Y esperamos eso, porque hay muchas situaciones que, si bien es cierto, no tienen una implicación penal o no tienen un juicio penal o una investigación penal abierta en la fiscalía, no quiere decir que no hay que responder, pues, Nelson. Claro, por ejemplo, tú recordarás el gasto de $500,000 en esta obra Raíces, que si has caminado por la calle Romichaca, eso es una porquería lo que se encuentra hoy en el piso. Es una cosa horrorosa. Toda con agua de lluvia, toda con moho, no está ni siquiera el mantenimiento. O el tema, por ejemplo, que tú recuerdas, que fue el primer gran escándalo de Cintia Viteri, que fue el escándalo del tema de Parque Jerusalén, que después de 3 años y más de lucha de la ciudad de Lourdesa, al parecer lo que parece ser es que el parque ha sido vendido. Wow. No de una manera oficial, porque esto no se puede, claro, pero sí de una manera extraoficial. Por eso es que hay donaciones que se han hecho para el parque de diferentes agrupaciones culturales, religiosas, ciudadanas, etcétera, pero la concejal Dominga Nicolaide no permitía que las donaciones se instrumenten. Y ha sido que no lo permitía porque al parecer el parque ha sido vendido. Obviamente por la alcaldesa, que ya no está en funciones. Esto no tiene por qué ser respetado por el nuevo alcalde porque es totalmente ilegal, es un objeto ilícito, y vamos a ver cómo reacciona ante esa y otras situaciones, como el tema que tú sabes de la aerovía, claro, que ha quedado debiéndole aquí, ¿no? Antes de seguir, porque la señora Viteri tiene pero hartísimas cosas que dejó pendientes. Es larga la estela de peculado. Y como decías tú, la pagó muy caro, y el Partido Social Cristiano hasta ahora tiene que estar sufriendo ese golpe durísimo. Jacobo, el tema del parque, a ver, pero ya el parque está, y ahora, ¿qué puede ocurrir? Porque ya por último, el parque está, de hecho yo he pasado por ahí, de hecho al frente creo está el teatro donde me sé presentar. ¿Qué ocurre ahí con eso, Jacobo? ¿Qué podría hacer el alcalde? Yo no creería que van a coger máquinas a destruirlo, o sea, no sé si eso es procedente, pero ¿qué responsabilidades acarrearía para los que cometieron esta ilegalidad? Sí, a ver, es procedente, pero no es lo que se ha pedido. Es procedente, Nelson, porque si tú edificas ilegalmente en la ciudad de Guayaquil, viene el sello de clausura y te hacen demoler aparte de la imposición de la multa, ¿no? Sí. Eso lo sabemos todos los ciudadanos que hemos sufrido esto. Aquí, a pesar de ser procedente, no es lo que se ha pedido. Lo que se pidió al municipio es que el parque vuelva a la ciudad de Lourdesa, a la que pertenece, que el parque tenga un control de guardias del municipio de Guayaquil, de la policía municipal, no guardias privados ni guardaespaldas privados del amigo de Cintia Viteri que al parecer compró el parque. De la misma manera, el parque tiene hasta el día de hoy cámaras de seguridad privadas que se observan en la vivienda del amigo de Cintia Viteri que al parecer compró el parque. Entonces queremos cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, porque no es el patio de una casa, es un parque público. Claro, y lo que se ha pedido es que se acepten las donaciones de las que habló el arzobispo de Guayaquil, diversas iglesias cristianas, grupos culturales que han hecho donaciones para embellecer el parque, porque es un parque temático, y que el parque muestre esa diversidad religiosa histórica de la ciudad de Jerusalén, para que todos se sientan representados. Claro. No como ahora que el parque está solo destinado a una religión, a una visión política y con un manejo privado que ha secuestrado un espacio público de la ciudad.
Eso es lo que se ha pedido, eso es lo que se insistirá con el nuevo alcalde y es lo que procede legalmente porque el parque es un espacio público de todos. Claro que sí. ¿Y qué otras cosas, Jacobo, queda pendiente con la señora Viteri? Una curiosidad, decías, aun cuando no existan denuncias, esto debe investigarse. Pero ¿cómo? ¿Cómo inicia eso? ¿Cómo se encauzaría? Porque, bueno, yo sé que hay investigaciones por el tema del aeropuerto, por ejemplo, que está ahí, no sé si avanzará, no sé si lo habrán cerrado, creo que lo cerraron. Pero ¿cómo avanzaría una investigación sin una denuncia? Nelson, esto es sencillo, porque las investigaciones son de oficio, ¿no? No solo cuando alguien presenta una denuncia. Podría la Fiscalía iniciar de oficio ya que no hay este poder político de la señora Viteri en el municipio. Okay. Pero hay otras entidades, el mismo municipio de Guayaquil, las nuevas autoridades, el momento en que llegan y encuentran ilegalidades, están obligadas por ley a denunciar. No solo en la vía penal ante la Fiscalía para que la Fiscalía inicie investigaciones, sino también a través de la vía administrativa. Hay una Contraloría General del Estado que no está haciendo la función correcta en la administración de la señora Viteri y hay muchas cosas que deben fiscalizarse. Por ejemplo, Carlos, Nelson, en la misma línea del Parque Jerusalén, el mercado norte de la ciudad, el mercado norte se sacó a los comerciantes de ahí y al parecer el mercado norte se le ha entregado a otro amigo de la señora Viteri para que extienda una situación de su negocio privado, que es una clínica que tiene ahí. Ya hay hasta los planos de lo que él está queriendo ejecutar ahí en perjuicio de la ciudad y en perjuicio de un espacio público. Tenemos también todo el tema de la aerovía, Nelson, que te comentaba. Aquí hay harto análisis que hacer a esas contrataciones y cómo la ciudad queda endeudada en algo que no soluciona su movilidad. Lo que pasó en Ordesa con la calle Guayacanes, Nelson. ¿Cuántos meses de perjuicio en el tema de la calle Guayacanes y que supuestamente era para que no haya más inundaciones y lo que hemos visto es que este problema no se solucionó? Y hay otro punto fundamental, Nelson. Está el tema también del esposo primero de la señora Viteri, que se hizo terrateniente de la Vía La Costa siendo esposo de la alcaldesa en funciones. Eso de ahí es una investigación que le está debiendo a la ciudad de Guayaquil el tema del gobierno cuando hace el análisis de la agencia de análisis financiero del gobierno, porque el señor es una persona expuesta políticamente, es un PEP, entonces tiene que ser investigado de dónde salieron esos recursos, porque sus declaraciones al SRI no tienen que ver con eso. Hay otra cosa adicional, la fiscalización del tema de letras vivas, Nelson. Oh, claro. Estamos hablando ahí de otro $500,000, de un peculado, de un perjuicio a la ciudad, y es una investigación que sigue en la Fiscalía, pero hay una investigación interna que hacer una auditoría completa, porque esto termina siendo beneficiario la misma familia. Recuerda tú que hicieron el contrato, luego declararon desierto porque no cumplían los requisitos, y luego contratan con el hermano del que inicialmente habían contratado. Hay todo el tema adicional de la piscina con olas, Nelson. No nos olvidemos de eso. Son más de $2 millones del erario público desperdiciados en una situación que no era prioridad para la ciudad de Guayaquil. Entonces aquí hay una distorsión de manejo de fondos públicos y hay también una situación en donde debe de responderse. Como por ejemplo, Nelson, cuando la señora Viteri llevó todas las camionetas de seguridad del municipio a desfilar a Quito, tú recordarás, en junio del 2022, ¿quién pagó la gasolina de todas estas camionetas, de todo este show? Claro. ¿Por qué no estaban estas camionetas controlando la seguridad de la ciudad? Acá estábamos muriendo. Así es, entonces hay una gran cantidad de cosas que están todavía para análisis, que si aquí hacemos una auditoría completa de lo que hay que responder, vamos a encontrar que el municipio no responde en eso, porque resulta ser que el municipio de Guayaquil responde a los ciudadanos como a nosotros lo ha hecho, y nos responde diciendo que no hay contratos, que no hay permisos, que no hay autorizaciones, que no hay facturación. Entonces, todo esto debe de revisarse y todo esto puede generar nuevas investigaciones, no solo de índole penal, sino también administrativas vía Contraloría General del Estado, porque las nuevas autoridades no tienen por qué ser cómplices de todas estas ilegalidades y todas estas arbitrariedades que se cometieron en la época de la señora Viteri. Jacobo, en ese punto que me parece bastante interesante e importante, ¿han tenido ustedes algún acercamiento con Aquiles para poder impulsar, empujar? Porque lo que tú dices
tiene razón. Es decir, a ver, si yo soy el alcalde de Guayaquil y vienes tú y tu equipo y todo el estudio jurídico y me dice, vea, aquí hay cosas que no es que estamos locos. Por algo la señora perdió elecciones, por algo la señora, ya la gente le quitó el respaldo. Debería empujarlo, porque si Aquiles no lo empuja, no es que él fue el responsable, pero acuérdense de lo que está pasando con Lazo. O sea, políticamente no es que Aquiles entra y recién empieza Guayaquil. Guayaquil ya está y él tiene que seguir, denunciar, investigar y obviamente trabajar. Mira, Nelson, aquí hay un punto muy importante que tú has tocado y es el tema de lo que pasó. Toda la pelea contra la administración y las ilegalidades de Cynthia Viteri empieza cuando la ciudadela Ordesa, a través nuestro, se levanta por el tema de la defensa de su parque. Okay. Esto fue lo que encendió la mecha de toda la ciudad. Esto fue lo que hizo que otros barrios entren en la discusión y que la gente vea que no hay que tener miedo de denunciar. Cuando nosotros salimos denunciando la ilegalidad de Parque Jerusalén, toda la ciudad estaba sorprendida porque nadie había denunciado nada en 30 años. Claro. Pero esta fue la mecha que prendió y que generó todo lo que terminó en que perdieran las elecciones como las perdieron. Efectivamente le corresponde al nuevo alcalde. No hemos tenido un acercamiento directo porque entendemos que él recién está en funciones, recién se está enterando, pero obvio, vía comunicaciones es así, más allá de que lo hacemos público también a la ciudadanía, dado que somos los que llevamos investigando a Cynthia Viteri 3 años y 8 meses, prácticamente toda su gestión, hemos creado, Nelson, un repositorio de ilegalidades de la administración de Cynthia Viteri. Sí, güey. ¿Por qué? Porque como escuchamos que en algún momento estaban desapareciendo documentos públicos del municipio, tú habrás oído esa denuncia, sí, claro, mágicamente. Estaban quemando documentos. Como nosotros tenemos cartones enteros, más de 25 cartones de documentación, todo eso está a disposición, no solo de la ciudadanía, sino también del señor alcalde. Más allá de que en el repositorio del propio municipio están todos nuestros documentos, Nelson. Estamos hablando de que en estos 3 años, 8 meses, hemos presentado 1.564. Escucha bien el número. Wow. 1.564 solicitudes de información sobre proyectos municipales. Entonces, es difícil que todos esos documentos los hayan podido perder y sabe el señor alcalde actual, viendo los archivos del municipio, y si no, con gusto, en el repositorio de ilegalidades de Cynthia Viteri podrá encontrar toda la documentación totalmente revisada, totalmente analizada y en orden cronológico de cómo las ilegalidades fueron hechas, empezando con el Parque Jerusalén y terminando con las últimas situaciones que fueron precisamente, tú recordarás, en una entrevista en Teleamazonas, que la señora Viteri salía diciendo que por tema de seguridad, aunque no le competía, había comprado gas pimienta, cascos, chalecos y todo. Que cuando le pedimos la solicitud oficial, nos contestaron en compras públicas que no habían comprado absolutamente nada. Oh. Es decir, todo era un show mediático, un show para la televisión y los medios, pero no era lo que se hacía en la realidad. Entonces, toda esa exhaustiva documentación la tenemos, y si algún funcionario o algún concejal, que esperamos ahora la ciudad sí tenga concejales en esta nueva etapa, cualquier concejal que quiera fiscalizar como es su deber, aquí estamos con todos los documentos prestos para que puedan hacerlo sin ningún problema. Hay un tema interesante, Jacobo, y es el asunto de la denuncia y de lo que ustedes han hecho en su seguimiento durante estos 3 años. ¿Por qué lo digo que es interesante? Porque no, de una u otra manera, las autoridades electas y que ya están en funciones tienen que tener o se van a ver obligados, aunque no debería ser obligados, sino debería ser que le nazca, en dar el seguimiento a lo que tú dices acá, a lo que el estudio y todo el repositorio tiene. Porque de una u otra manera fue ese tipo de cosas que hizo que la gente se desencante de Viteri, se desencante del partido, se desencante de su administración y termine votando por otras personas. Es decir, indirectamente, la gente en Guayaquil quiere que tenga algún tipo de sanción. Es decir, es como la sanción que hoy tiene el presidente de la República a nivel nacional. Se la autopuso porque lo que iba a pasar era que censurado, pero era la sensación ciudadana de decir, por fin castigaron a este presidente. Entonces, la gente en Guayaquil también espera que se castigue, además de electoral, con otras medidas.
Sí, lo que pasa, Nelson, es que esto es sencillo. Ya. Como la Fiscalía no hace su deber investigativa Claro. para el tema de la señora Viteri y su administración, como la Contraloría no hace la auditoría que debe de hacer, no nos quedó otra opción a los ciudadanos y a los barrios como Urdesa Central más que hacerla nosotros mismos a través de utilizar los pedidos de información. Llegó un momento en que el municipio de Guayaquil nos contestaba a nosotros que estábamos abusando del derecho constitucional de pedir información. Imagínate la audacia de la administración Viteri, como que estábamos abusando porque queríamos saber. Aún así no dimos pie a lo que ellos querían hacer y a pesar de las trabas, que no nos querían poner los recibidos, que perdían nuestras comunicaciones, todos lo fuimos haciendo ordenadamente y por eso te digo, 1.564 pedidos de información en 3 años, 8 meses, que empezaron con la ilegalidad primera de ella de Parque Jerusalén y termina con la ilegalidad de la falsedad de la compra de utensilios para la policía municipal, cuando nos están contestando que eso era falso, solo se hizo para la televisión. Entonces, aquí hay información que pueden usar los organismos de control si no quieren tomarse el trabajo de investigar qué es lo que le corresponde. Pero si ellos no lo hacen, lo hemos hecho nosotros como ciudadanos para que en algún momento que alguna autoridad quiera realmente fiscalizar esta gestión, pueda hacerlo, más allá de que la sanción política ya la tuvo en las urnas y se genera precisamente por todas estas ilegalidades y por no atender estas reacciones, Nelson. Porque cierro con esto antes de tu nueva pregunta. Cuando ella está despidiéndose, no sé si viste, pone un video y habla de una carta que una persona le ha entregado y salen diferentes ciudadanos leyendo la carta. Esa carta al parecer sí la leyó, pero las 1.564 comunicaciones nuestras no las leyó, pues. Y es ahí donde está que pierde las elecciones. No es en la carta que le escriben los publicistas de ella para que pueda hacer una propaganda y tratar de despedirse con algo de honra, si podemos llamarle así, sino que son las cartas que no leyó las que le costaron a la alcaldía y le costaron a ese partido perder la hegemonía de 30 años en la ciudad de Guayaquil. Definitivamente algo hizo mal o muchas cosas hizo mal porque si no, no hubiese vivido el resultado. ¿Crees que el futuro de ella está acabado políticamente, Jacobo? Vea, Nelson, un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que olvida y se equivoca y tropieza con la misma piedra otra vez. Por ahí escuché que ahora quiere ser youtuber, influencer, quiere tratar de llegar a la gente joven que va a olvidarse de todas estas ilegalidades. Pero ahí estaremos nosotros, Nelson, para recordarle la memoria colectiva de esta ciudad y país quién fue Cynthia Viteri en la administración. Porque tras todo este trabajo, Nelson, no está solo el hecho de que no respondió a las expectativas ciudadanas, está el hecho de que nunca se reunió con nosotros, nunca atendió a los vecinos de Urdesa Central, nunca respondió por las ilegalidades. Tenemos vecinos que fueron clausurados negocios, que fueron golpeados. Hubo golpes también, acuérdate, con el señor Arosemena de una clínica del norte de Guayaquil por parte de los guardaespaldas de Cynthia Viteri. El pretender adueñarse legalmente del parqueo La Merced al lado de la fiscalía, que terminó incluso con el fallecimiento de la señora adulta mayor que era la dueña de ese parqueo por estas situaciones. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que le recordaremos a la ciudad y por eso, precisamente, para que la memoria histórica no se pierda, es que existe esto, el repositorio de ilegalidades de Cynthia Viteri, para que todos ciudadanos, incluso los que solo ven YouTube y no leen periódicos, puedan venir a revisar todas las ilegalidades que la señora Viteri, la concejal Nicolás, el concejal Almeida, todos estos concejales que ya se fueron, gracias a Dios, y que no están ahora, e incluso los que se han reelegido y que se quedaron atrapados en ese nuevo consejo, no hicieron, todo lo tenemos, porque aquí están las cartas con los recibidos de cada concejal. Nunca atendieron los pedidos ciudadanos, nunca participaron de estas ilegalidades, a pesar de que sabían que se estaban cometiendo ilegalidades, nunca participaron en las soluciones. Y tenemos, como te digo, documentación que no es de un día, no es de un mes, no es de 2 meses, es cronológica. 3 años, 8 meses de documentación para que no haya ninguna duda del desastre que fue la administración de Cynthia Viteri, que arrancó con Parque Jerusalén y siguió con todo lo que la ciudad ya públicamente denunció después de nosotros.
Jacobo Quintero, muchísimas gracias por esta intervención. Creo que está más claro que el agua. Creo que Aquiles Álvarez tiene aquí una gran oportunidad. Ojalá que no la desperdicie, porque acuérdense que los errores no son solo por acción, sino también por omisión. Jacobo, tus palabras para despedirnos. Nelson, que la ciudadanía denuncie. Si no hay cómo denunciar en la fiscalía porque esas investigaciones duermen el sueño eterno del olvido, como el tema del aeropuerto, que la ciudad se organice, que los barrios se organicen y denuncien, que la gente pierda el miedo de hacer públicas las ilegalidades. No se puede ir a calumniar a un funcionario público, pero se puede pedir información y revisar la información, auditar la información y comprobar dónde estuvo la pillería y dónde están las ilegalidades. Y eso tiene que hacerse público, porque si la Fiscalía no cumple su rol, si la Contraloría no cumple su rol, que para eso están, los ciudadanos podemos hacer una veeduría informal ciudadana y tener todo este material como se hizo con la señora Viteri. Y para el que crea que esas acciones son un grito en el desierto o un grano de arena en la playa, que vean lo que pasó. Eso pensaban cuando arrancamos con la denuncia de Parque Jerusalén. Y era David contra Goliat. Y era una pelea contra un molino de viento totalmente gigantesca. Pero esa lucha fue la que encendió la llama de toda la ciudad. Luego vino Expreso, las investigaciones de Blanca Moncada, todo esto vino en cadena. Pero quien encendió la llama fue el escándalo de la ilegalidad de Parque Jerusalén. Y Cynthia Viteri sabe que pierde las elecciones por no haber resuelto el hilo de Parque Jerusalén, porque ese fue el hilo del que toda la ciudad aló. Entonces, que se organice la ciudad y que puedan investigar al alcalde nuevo, a los concejales nuevos, a todas las autoridades, para que perdamos el miedo, porque vivir en democracia no es ir a votar cada 4 años o ahora que estamos viviendo cada 2. Vivir en democracia, Nelson, es hacer que nos rindan cuentas de nuestro dinero y de las acciones que generan en los espacios públicos, como el tema del Parque Jerusalén que inició todo esto. Así es. Nos vemos, Jacobo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes, Nelson. Muy bien, ahí estuvo Jacobo Quinteros llevándonos información bastante interesante y que, pues lo digo de verdad, el alcalde Aquiles debe estar muy pendiente de eso.